En una alocución presidencial emotiva y cargada de promesas de cambio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la aprobación de una histórica reforma pensional destinada a transformar la vida de millones de adultos mayores en el país. Desde la casa de don José del Carmen Estepa, un anciano de 88 años que ha vivido en extrema pobreza, Petro destacó las graves injusticias del actual sistema pensional y presentó la reforma como una solución largamente esperada. Colombia se encuentra entre los países con mayores niveles de desigualdad social en la vejez en toda América Latina, solo superado por Haití. En su discurso, Petro subrayó que 1 de cada 4 colombianos llega a la edad de jubilación sin una pensión justa, y la situación es aún más precaria para las mujeres, de las cuales solo 1 de cada 8 logra pensionarse. Esta alarmante estadística pone de manifiesto la urgente necesidad de una reforma que garantice una vejez digna para todos los ciudadanos, independientemente de su género o trayectoria laboral. La nueva reforma pensional, aprobada en colaboración con el Congreso de la República, introduce un bono pensional de 225,000 pesos mensuales para más de 2 millones de adultos mayores que, a pesar de haber trabajado toda su vida, no lograron cotizar al sistema de pensiones. Este bono beneficiará a diversos grupos de trabajadores, incluyendo amas de casa, campesinos, taxistas, vendedores ambulantes y muchos otros que han contribuido al desarrollo del país desde la economía informal. Con esta nueva ley les garantizamos una renta solidaria digna para todos los trabajadores y trabajadoras que dedicaron su vida entera al trabajo, pero nunca cotizaron al sistema, afirmó Petro. La reforma también beneficia a aquellos que cotizaron gran parte de su vida, pero no cumplían los requisitos mínimos del actual sistema. Aunque la implementación completa de la reforma comenzará en 2025, los mayores de 80 años ya han empezado a recibir estos beneficios. Don José del Carmen, quien a sus 88 años todavía luchaba por conseguir el sustento diario, es uno de los primeros beneficiados. Petro destacó que este cambio no solo aliviará la pobreza entre los adultos mayores, sino que también devolverá la dignidad y la seguridad que merecen. La reforma pensional es solo el primer paso hacia un gran acuerdo nacional que Petro visualiza para Colombia. El presidente hizo un llamado a un pacto que priorice la dignificación del pueblo colombiano en múltiples frentes, no solo en pensiones, sino también en salud, derechos laborales, educación y acceso a servicios básicos. Esta reforma abre la posibilidad de un gran acuerdo nacional que tenga como prioridad la dignificación del pueblo de Colombia, afirmó Petro. El presidente invitó a todos los ciudadanos a una celebración en la Plaza de Bolívar el próximo 16 de julio, fecha en la que firmará oficialmente la reforma, convirtiéndola en ley de la República. Este acto simbólico no solo marcará el inicio de una nueva era para el sistema pensional colombiano, sino que también será una ocasión para reflexionar sobre la importancia de la justicia social y el bienestar de los más vulnerables. Petro concluyó su discurso con un mensaje de esperanza y compromiso. Esta reforma es una deuda que teníamos con los viejos y las viejas de Colombia, una deuda que no se había resuelto debido a los intereses de unos pocos, pero hoy hemos dado un paso decisivo hacia un futuro más justo y equitativo para todos, declaró el presidente. La reforma pensional propuesta por Gustavo Petro promete ser una transformación significativa en la estructura social y económica de Colombia, con la mirada puesta en un futuro donde la dignidad y la justicia sean accesibles para todos. El presidente reafirma su compromiso con la construcción de un país más equitativo y solidario. A lo largo de su discurso, Petro enfatizó la importancia de reconocer y recompensar el trabajo de aquellos que, a pesar de no haber cotizado al sistema de pensiones, han contribuido significativamente
al desarrollo del país. Este reconocimiento se materializa en el bono pensional, que busca proporcionar una red de seguridad a los más vulnerables. La reforma también contempla medidas para fortalecer el sistema de pensiones existente, asegurando su sostenibilidad a largo plazo. Entre estas medidas se incluyen ajustes en la gestión de los fondos de pensiones y una mayor supervisión para evitar posibles fraudes y malos manejos que han afectado a los pensionados en el pasado. Para muchos colombianos, esta reforma representa una luz de esperanza en medio de las dificultades económicas que enfrentan diariamente. Los beneficiarios del bono pensional podrán contar con un ingreso regular que les permitirá cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y medicamentos, mejorando así su calidad de vida. La implementación de esta reforma requerirá un esfuerzo coordinado entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Petro hizo un llamado a todas las partes involucradas para trabajar juntas en la creación de un sistema más justo y equitativo, que asegure una vejez digna para todos los colombianos. La reforma también busca corregir las desigualdades de género en el sistema de pensiones. Las mujeres, que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a una pensión, serán una de las principales beneficiarias del bono pensional. Esto contribuirá a cerrar la brecha de género en la vejez y garantizará una mayor equidad. En su discurso, Petro agradeció al Congreso por su colaboración y apoyo en la aprobación de esta reforma. Subrayó que este logro es el resultado de un trabajo conjunto y una visión compartida de un país más justo y solidario. El presidente expresó su confianza en que esta reforma marcará el comienzo de una nueva era en la política social de Colombia. La reforma pensional es solo una parte de un ambicioso plan de reformas sociales que Petro tiene para su mandato. Entre estas reformas se incluyen mejoras en el sistema de salud, la educación y la vivienda, con el objetivo de construir un país donde todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios básicos necesarios para una vida digna. Los expertos en políticas públicas han recibido la reforma con opiniones diversas. Mientras algunos elogian la iniciativa como un paso necesario para corregir las injusticias del sistema actual, otros advierten sobre los desafíos de financiación y sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, hay un consenso general en que la reforma es un avance importante hacia la justicia social. Petro también hizo hincapié en la importancia de la participación ciudadana en el proceso de implementación de la reforma. Invitó a los ciudadanos a mantenerse informados y a participar activamente en las discusiones y decisiones que afectarán el futuro del sistema pensional. Esta participación es crucial para garantizar que la reforma cumpla con las expectativas y necesidades de la población. La reforma pensional ha sido bien recibida por las organizaciones de la sociedad civil, que han destacado su potencial para mejorar la vida de millones de colombianos. Estas organizaciones han jugado un papel importante en la promoción de la reforma y seguirán siendo aliadas clave en su implementación y monitoreo.